¿Qué pasó realmente el 15 de marzo del año 2000 en una guardería de la Ciudad de México? Una niña de 4 años, única por su cabello blanco como la nieve y sus ojos azules cristalinos, desapareció sin dejar rastro. Las autoridades cerraron el caso. La familia quedó destrozada. El misterio permaneció sin resolver durante 22 largos años. Pero en marzo de 2022, una revista cambiaría todo. Un padre anciano reconocería en su portada el rostro que había buscado durante más de 2 décadas. La misma peca circular en la mejilla derecha. Los mismos ojos que había visto cerrar por última vez aquella mañana fatal. Esta es la historia de cómo la verdad finalmente salió a la luz. Revelando una red de crímenes que funcionó en las sombras del México moderno. Una historia de pérdida, esperanza y la búsqueda incansable de justicia que demostró que el amor de un padre puede vencer al tiempo y al olvido. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. El 15 de marzo del año 2000, la pequeña guardería Rayito de Sol en el barrio de San Rafael, Ciudad de México, vivía una mañana como cualquier otra. Los niños jugaban en el patio mientras las maestras organizaban las actividades del día. Entre ellos, una niña de 4 años destacaba por su singular belleza, cabello blanco como la nieve, ojos azules cristalinos y una pequeña peca circular en la mejilla derecha que la hacía única. Paloma Hernández Morales había llegado a la guardería a las 7 de la mañana, como todos los días. Su padre, Roberto Hernández, trabajador de construcción de 52 años, la había dejado con el cariño de siempre. Era padre soltero desde que su esposa murió en el parto, y Paloma era toda su vida. La condición de albinismo de la niña la convertía en alguien especial, no solo por su apariencia, sino por la ternura con que enfrentaba las miradas curiosas de la gente. La maestra Carmen Velázquez, quien llevaba 15 años trabajando en la guardería, recordaría después que Paloma jugaba tranquilamente con sus muñecas en el rincón de lectura cuando sonó el timbre del recreo. Los niños salieron al patio, pero cuando fue hora de regresar al salón, Paloma no estaba. Al principio pensaron que se había escondido, era común que los pequeños jugaran a las escondidas. Sin embargo, después de una búsqueda exhaustiva por todo el plantel, la terrible realidad se hizo evidente: la niña había desaparecido. Las cámaras de seguridad de la época eran limitadas y de mala calidad. Solo había una en la entrada principal, que mostró a un hombre de mediana edad, vestido con overol de trabajo, quien había ingresado fingiendo ser plomero. Las autoridades determinaron que había aprovechado el momento del recreo para llevarse a la niña por una puerta trasera que daba al callejón. Roberto Hernández llegó corriendo cuando recibió la llamada. Su mundo se desplomó al escuchar la noticia. Las primeras horas fueron cruciales, pero la investigación policial mostró desde el inicio graves deficiencias. La zona era de bajos recursos, y casos como este no recibían la atención prioritaria que merecían. El detective asignado, un hombre ya cercano a la jubilación, realizó una investigación superficial, centrándose únicamente en conocidos de la familia. La búsqueda se extendió por semanas, luego meses. Roberto no dejó de buscar a su hija, pegando carteles en cada esquina, rogando en programas de televisión, ofreciendo la poca recompensa que podía juntar. La comunidad se movilizó inicialmente, pero con el tiempo, el caso fue perdiendo relevancia mediática. Para el sistema de justicia mexicano del año 2000, una niña pobre y albina no representaba una prioridad. Para entender la desaparición de Paloma, es necesario comprender el México del año 2000. El país vivía una transición política histórica con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, pero los problemas estructurales permanecían intactos. La Ciudad de México, con sus más de 8 millones de habitantes, enfrentaba altos índices de criminalidad y un sistema de justicia saturado y deficiente. En ese contexto, los casos de desaparición de menores de familias humildes raramente recibían la atención adecuada. Las estadísticas oficiales mostraban que cada año desaparecían cientos de niños, pero solo una fracción de estos casos se resolvía satisfactoriamente. La corrupción policial era endémica, y muchas investigaciones se archivaban por falta de recursos o interés institucional. La condición de albinismo de Paloma la hacía doblemente vulnerable. En una sociedad donde la discriminación por apariencia física era común,
Los niños con características físicas distintivas a menudo enfrentaban situaciones de riesgo. Existían rumores, nunca confirmados oficialmente, sobre redes que buscaban específicamente niños con características físicas particulares para diversos fines ilícitos. El barrio de San Rafael, donde vivía la familia Hernández, era representativo de las colonias populares mexicanas de la época. Calles empedradas, casas de autoconstrucción, pequeños comercios familiares y una comunidad unida por la necesidad de sobrevivir en una ciudad cada vez más hostil. La solidaridad vecinal era fuerte, pero también lo era la desconfianza hacia las autoridades. Roberto Hernández trabajaba en la construcción, ganando apenas lo suficiente para mantener a su hija y a él. Viudo desde los primeros meses de vida de Paloma, había enfrentado solo los desafíos de criar a una niña con albinismo. Los gastos médicos para proteger su piel y vista del sol mexicano consumían gran parte de sus ingresos, pero nunca se quejó. Paloma era su razón de vivir. La guardería Rayito de Sol funcionaba en una casa adaptada, como muchas en la zona. Las medidas de seguridad eran mínimas: una cerca baja, una puerta sin candado hacia el callejón trasero y personal sin capacitación específica en seguridad infantil. Las autoridades educativas ejercían poca supervisión sobre estos establecimientos, priorizando la cobertura sobre la calidad del servicio. El día de la desaparición, varios factores se conjugaron para crear la oportunidad perfecta para el secuestrador. La maestra titular estaba enferma, dejando a cargo a una suplente sin experiencia. El vigilante del barrio había abandonado su puesto para atender una emergencia familiar. Estos detalles, aparentemente menores, se convertirían en piezas clave de un rompecabezas que tardaría más de 2 décadas en resolverse. La investigación inicial reveló la falta de protocolos adecuados en la guardería. No existía un registro detallado de las personas que ingresaban al plantel, ni un sistema de identificación para visitantes. El supuesto plomero había logrado acceder simplemente diciendo que venía a reparar una tubería, aprovechando que efectivamente había problemas de plomería en el lugar. El detective Armando Castillo, un veterano de la policía capitalina con 30 años de servicio, fue asignado al caso de Paloma Hernández. A los 58 años, Castillo estaba más preocupado por llegar sin problemas a su jubilación que por resolver casos complicados. Su oficina en la delegación Cuauhtémoc estaba saturada de expedientes sin resolver, y el caso de una niña desaparecida en un barrio popular no parecía prioritario. La investigación comenzó siguiendo los protocolos básicos, pero con evidentes limitaciones. Las primeras 48 horas, cruciales en cualquier caso de desaparición, se perdieron en trámites burocráticos y procedimientos lentos. Cuando finalmente se emitió la alerta, el rastro del secuestrador ya era prácticamente inexistente. Castillo interrogó superficialmente a los familiares y conocidos de Roberto Hernández. La lista de sospechosos incluyó a exparejas sentimentales inexistentes, vecinos con antecedentes menores y trabajadores de la construcción que habían tenido conflictos laborales con Roberto. Sin embargo, ninguna de estas líneas de investigación prosperó, principalmente porque se basaban en suposiciones infundadas más que en evidencia real. El análisis de la única cámara de seguridad fue deficiente. La imagen del supuesto plomero era borrosa y de tan mala calidad que resultaba imposible identificar rasgos faciales específicos. El detective no solicitó análisis técnicos especializados que podrían haber mejorado la imagen, argumentando falta de presupuesto. Esta decisión marcaría el primer gran error de la investigación. Los testimonios de los niños de la guardería fueron desestimados por considerarlos poco confiables debido a su edad. Sin embargo, varios pequeños habían mencionado haber visto al señor del overol hablando con Paloma antes de su desaparición. Esta información crucial fue archivada sin seguimiento, perdiendo una oportunidad valiosa para reconstruir los eventos. La búsqueda física se limitó a un radio de pocas cuadras alrededor de la guardería. No se realizaron operativos en terminales de autobuses, aeropuertos o carreteras principales, donde un secuestrador podría haber trasladado a la víctima fuera de la ciudad. La falta de coordinación entre diferentes corporaciones policíacas dificultó cualquier búsqueda amplia y sistemática. Roberto Hernández suplicó a las autoridades que ampliaran la investigación. Visitó la delegación diariamente durante meses,
pero sus peticiones fueron recibidas con indiferencia y promesas vacías. La barrera de clase social se hizo evidente. Un trabajador de la construcción no tenía la influencia necesaria para presionar al sistema de justicia. Los medios de comunicación cubrieron inicialmente el caso, pero la atención fue breve y superficial. Sin elementos dramáticos adicionales o conexiones con personas prominentes, la historia de Paloma pronto desapareció de los noticieros. Esta falta de presión mediática eliminó cualquier incentivo para que las autoridades mantuvieran activa la investigación. Después de 6 meses, el caso fue prácticamente archivado. Oficialmente seguía abierto, pero en realidad no se realizaba ninguna acción investigativa. El detective Castillo se jubiló al año siguiente sin haber resuelto el caso, y el expediente quedó perdido entre miles de archivos en los sótanos de la delegación. Los años que siguieron a la desaparición de Paloma fueron de dolor insoportable para Roberto Hernández. Su vida se dividió en 2 etapas, antes y después del 15 de marzo de 2000. El hombre que había sido se desintegró lentamente, consumido por la culpa, la desesperanza y una búsqueda obsesiva que parecía no tener fin. Roberto abandonó su trabajo en la construcción, incapaz de concentrarse en tareas que antes realizaba automáticamente. Sus ahorros se agotaron rápidamente mientras dedicaba cada peso disponible a contratar investigadores privados, imprimir carteles y ofrecer recompensas. La casa que había compartido con Paloma se convirtió en un santuario improvisado, con fotografías de la niña en cada pared y su habitación intacta, esperando un regreso que parecía cada vez más improbable. Durante los primeros 5 años después de la desaparición, Roberto mantuvo viva la esperanza de encontrar a su hija. Recorrió orfanatos, hospitales y refugios en toda la República Mexicana, mostrando la fotografía de Paloma a cualquiera que quisiera verla. Su búsqueda lo llevó desde Tijuana hasta Cancún, siguiendo pistas falsas, testimonios confusos y su propia intuición desesperada. En 2005, Roberto conoció a otros padres de familia que habían perdido hijos en circunstancias similares. Juntos formaron un grupo de apoyo informal que se reunía los domingos en el Parque de San Rafael. Compartían información, se consolaban mutuamente y mantenían viva la llama de la esperanza colectiva. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos miembros del grupo encontraron a sus hijos muertos, otros simplemente dejaron de asistir, vencidos por el dolor. La salud física y mental de Roberto se deterioró considerablemente. Desarrolló problemas cardíacos relacionados con el estrés crónico, perdió peso dramáticamente y comenzó a mostrar signos de depresión severa. Sus hermanos y algunos vecinos trataron de convencerlo de buscar ayuda psicológica, pero él se negaba a desperdiciar tiempo y dinero que podría invertir en encontrar a Paloma. Hacia 2010, la realidad comenzó a imponerse brutalmente sobre Roberto. Los investigadores privados que había contratado a lo largo de los años habían agotado todas las líneas de investigación sin resultados concretos. Los últimos avistamientos de Paloma habían resultado ser casos de identidad equivocada, y las autoridades habían dejado claro que consideraban el caso prácticamente cerrado. El México de la década de 2010 enfrentaba problemas de seguridad aún más graves que los del año 2000. La guerra contra el narcotráfico había escalado la violencia a niveles inimaginables, y los casos de desaparición se habían multiplicado exponentially. En este contexto, el caso de una niña desaparecida hacía una década parecía una reliquia del pasado. Roberto se vio obligado a regresar al trabajo para sobrevivir económicamente. Consiguió empleos esporádicos en la construcción, pero su rendimiento era deficiente debido a los problemas de salud y la constante distracción mental. Sus compañeros de trabajo lo trataban con una mezcla de compasión y incomodidad, sabiendo que cualquier conversación casual podía desencadenar una crisis emocional. La tecnología había avanzado considerablemente desde 2000, y Roberto aprendió a usar Internet para continuar su búsqueda. Creó perfiles en redes sociales, publicó la información de Paloma en foros especializados y se unió a grupos de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, la red mundial también se había convertido en un espacio donde proliferaban los estafadores que se aprovechaban del dolor de las familias, ofreciendo información falsa a cambio de dinero. Para 2022, Roberto Hernández había cumplido 74 años. Su cabello era completamente blanco, su espalda estaba encorvada por décadas de trabajo físico y dolor emocional,
y sus manos temblorosas ya no podían sostener herramientas de construcción con la firmeza de antes. Vivía de una modesta pensión gubernamental en la misma casa de San Rafael donde había criado a Paloma durante sus primeros 4 años de vida. La rutina diaria de Roberto se había vuelto predecible y melancólica. Despertaba al amanecer, desayunaba café y pan dulce mientras observaba las fotografías de Paloma, salía a caminar por el barrio saludando a los vecinos que lo conocían desde siempre, y pasaba las tardes viendo televisión o leyendo periódicos en busca de alguna noticia que pudiera relacionarse con su hija perdida. El martes 8 de marzo de 2022, Roberto realizó su visita semanal al pequeño puesto de revistas de Don Joaquín, ubicado en la esquina de su calle. Era una costumbre que mantenía desde hacía años, no tanto por interés en las publicaciones, sino porque don Joaquín era uno de los pocos vecinos que aún recordaba a Paloma y ocasionalmente compartía algún recuerdo de la niña. Mientras hojeaba distraídamente las revistas deportivas, Roberto notó una publicación que no había visto antes en el puesto. Se trataba de una revista de entretenimiento para adultos, con una portada llamativa que destacaba a una joven actriz rubia. Normalmente, Roberto habría ignorado completamente este tipo de publicación, pero algo en la imagen le resultó extrañamente familiar. La mujer de la portada tenía aproximadamente 26 años, cabello rubio platinado, ojos azules intensos y una belleza etérea que contrastaba con el tono provocativo de la fotografía. Roberto se acercó más a la revista, ajustándose los anteojos para ver mejor. Fue entonces cuando lo vio, una pequeña peca circular en la mejilla derecha de la modelo, exactamente en el mismo lugar donde Paloma tenía su marca distintiva. El corazón de Roberto comenzó a latir violentamente. Sus manos temblaron tanto que casi dejó caer la revista. La modelo tenía la edad exacta que tendría Paloma en 2022, las mismas características físicas del albinismo, y sobre todo, esa peca circular que había besado miles de veces cuando su hija era pequeña. No podía ser una coincidencia. La actriz aparecía identificada como Ángela Blanco y, según la revista, era una estrella emergente de la industria del entretenimiento para adultos, conocida por su belleza única y su procedencia misteriosa. El artículo mencionaba que había comenzado su carrera hacía pocos años y que mantenía un perfil bajo respecto a su vida personal, negándose a dar entrevistas sobre su pasado. Roberto compró la revista con manos temblorosas, ignorando la mirada curiosa de don Joaquín. Regresó corriendo a su casa, donde se encerró en la habitación de Paloma para estudiar cada detalle de las fotografías. Comparó las imágenes con las fotos que conservaba de su hija, analizando la forma de los ojos, la estructura facial, y especialmente esa peca que no podía ser replicada o falsificada. La evidencia parecía abrumadora, pero Roberto luchaba contra la incredulidad y el miedo a otra falsa esperanza. Durante 22 años había perseguido pistas que resultaron ser espejismos dolorosos. Sin embargo, esta vez era diferente. La similitud física era imposible de ignorar, y la edad coincidía perfectamente con lo que sería Paloma en 2022. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Su mente trabajaba febrilmente, tratando de procesar la posibilidad de que hubiera encontrado a su hija después de más de 2 décadas. Si realmente era Paloma, ¿qué había pasado durante todos estos años? ¿Por qué no había tratado de contactarlo? ¿Cómo había terminado en la industria del entretenimiento para adultos? Al amanecer del día siguiente, Roberto había tomado una decisión. No podía ignorar esta pista, sin importar cuán improbable pudiera parecer. Sin embargo, también sabía que necesitaba ayuda profesional para investigar adecuadamente. Con sus recursos limitados y su edad avanzada, no podía enfrentar solo esta búsqueda. Roberto recordó el nombre de la licenciada Marina Solís, una abogada especializada en derechos humanos que había conocido años atrás en una conferencia sobre personas desaparecidas. Marina había dejado una impresión profunda en él por su compromiso genuino con las víctimas y su conocimiento del sistema legal mexicano. Decidió contactarla, esperando que pudiera orientarlo en esta nueva etapa de la búsqueda. Marina Solís tenía 45 años y había dedicado su carrera a casos de desaparición forzada y trata de personas. Su oficina en la colonia Roma Norte estaba repleta de expedientes de familias que buscaban a sus seres queridos, y había desarrollado una reputación sólida por su tenacidad y resultados efectivos.
Cuando Roberto la contactó, Marina accedió inmediatamente a reunirse con él. Durante la primera entrevista, Marina escuchó atentamente mientras Roberto le contaba la historia completa de la desaparición de Paloma, mostrándole las fotografías originales de la niña y la revista que había encontrado. Marina estudió cuidadosamente las imágenes, comparando los rasgos físicos con la meticulosidad de alguien acostumbrada a analizar evidencia. Marina explicó a Roberto que, aunque la similitud física era notable, necesitaban más evidencia antes de proceder. Le propuso un plan de investigación sistemático que incluía verificar la identidad legal de Ángela Blanco, investigar su historia personal disponible públicamente y potencialmente contactar a la actriz o su representación para solicitar una prueba de ADN. El primer paso fue investigar los registros públicos relacionados con Ángela Blanco. Marina utilizó sus contactos en el registro civil para buscar actas de nacimiento, identificaciones oficiales y cualquier documento que pudiera revelar el origen de la actriz. Lo que encontró fue perturbador. Ángela Blanco parecía no existir oficialmente antes de cumplir 18 años. La documentación oficial de Ángela comenzaba en 2018, cuando había obtenido su primera identificación como adulta. No había registros escolares, actas médicas infantiles, o cualquier otro documento que normalmente acompañaría la vida de una persona desde el nacimiento. Esta ausencia de historial era altamente sospechosa y consistente con la teoría de que pudiera tratarse de una identidad construida. Marina contactó discretamente a algunos colegas en la industria del entretenimiento para obtener información adicional sobre Ángela Blanco. Lo que descubrió fue inquietante. La actriz había aparecido súbitamente en la industria hace 4 años, sin antecedentes conocidos, y había sido descubierta por un empresario llamado Mauricio Delgado, conocido por manejar talentos con historiales poco claros. Mauricio Delgado tenía antecedentes policiales relacionados con explotación sexual y había sido investigado anteriormente por posibles conexiones con redes de trata de personas. Aunque nunca había sido condenado formalmente, su nombre aparecía frecuentemente en expedientes relacionados con casos de explotación de menores y mujeres en situación de vulnerabilidad. La investigación también reveló que Ángela Blanco vivía en un departamento de lujo en la colonia Condesa, aparentemente financiado por Delgado, y que raramente aparecía en público sin supervisión. Varios testimonios anónimos de personas en la industria sugerían que la actriz parecía vivir bajo un control estricto, lo que podría indicar una situación de explotación continuada. Marina Solís sabía que necesitaba actuar con extrema cautela. Si Ángela Blanco realmente era Paloma Hernández, y si estaba siendo explotada por Mauricio Delgado, cualquier movimiento precipitado podría poner en peligro la vida de la joven o resultar en su desaparición definitiva. La abogada decidió desarrollar una estrategia que le permitiera contactar directamente con Ángela sin alertar a sus posibles captores. Marina utilizó sus contactos en organizaciones de derechos humanos para obtener información sobre los patrones de movimiento de Ángela Blanco. Descubrió que la actriz asistía regularmente a sesiones de terapia psicológica en una clínica privada de la Colonia del Valle, aparentemente para tratar problemas de ansiedad y depresión. Esta información le proporcionó la oportunidad perfecta para un encuentro casual. El jueves 24 de marzo de 2022, Marina se posicionó estratégicamente cerca de la clínica psicológica, esperando la llegada de Ángela Blanco. A las 3 de la tarde, una camioneta negra se detuvo frente al edificio, y de ella descendió una joven rubia acompañada por un hombre corpulento que claramente fungía como guardaespaldas o supervisor. Cuando Marina vio a Ángela Blanco en persona, sintió un escalofrío de reconocimiento. La similitud con las fotografías infantiles de Paloma era innegable, pero más allá de los rasgos físicos, había algo en la postura y gestos de la joven que le recordaba dolorosamente a la descripción que Roberto había hecho de su hija. La peca circular en la mejilla derecha era inconfundible. Marina esperó pacientemente hasta que Ángela salió de su sesión de terapia. Cuando la joven se dirigía hacia la camioneta donde la esperaba su acompañante, Marina se acercó discretamente y le entregó una nota doblada, susurrando rápidamente: «Tu verdadero nombre es Paloma Hernández. Tu padre te ha estado buscando durante 22 años. Si quieres conocer la verdad sobre tu pasado, llama a este número». Ángela tomó la nota instintivamente, pero su rostro mostró una mezcla de confusión y terror.
Sus ojos se llenaron de lágrimas y su cuerpo comenzó a temblar visiblemente. El guardaespaldas notó la interacción y se acercó rápidamente, pero Marina ya se había alejado entre la multitud. La expresión de reconocimiento y dolor en el rostro de Ángela confirmó para Marina que estaban en el camino correcto. Esa noche, el teléfono de Marina sonó a las 11:40. Era una voz femenina, temblorosa y temerosa. «Soy Ángela, la persona que me dio la nota esta tarde. Necesito saber si es verdad lo que me dijo. Durante años he tenido pesadillas sobre un hombre mayor que me cargaba y me cantaba canciones en español. No recuerdo mi infancia antes de los 8 años». Marina sintió que su corazón se aceleraba. Le explicó cuidadosamente a Ángela la situación, contándole sobre Roberto y su búsqueda incansable, sobre la desaparición de 2000, y sobre las evidencias que sugerían que ella podría ser Paloma Hernández. Ángela escuchó en silencio, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas específicas sobre detalles que parecían despertar memorias fragmentadas. «Tengo una cicatriz pequeña en la rodilla izquierda», murmuró Ángela. «Mauricio siempre me dijo que me había caído cuando era niña, pero nunca pudo explicarme exactamente cuándo o dónde». Marina consultó rápidamente las notas que había tomado durante sus conversaciones con Roberto. Paloma se había lastimado la rodilla izquierda pocos meses antes de su desaparición, cayéndose de un columpio en el Parque de San Rafael. La conversación se extendió por más de una hora. Ángela describió fragmentos de recuerdos que habían persistido a pesar de los años: un hombre con manos ásperas que olía a cemento, una casa pequeña con un patio donde había muchas plantas, una habitación pintada de rosa con muñecas en las repisas. Cada detalle coincidía perfectamente con la descripción que Roberto había proporcionado de su hogar y su relación con Paloma. Ángela también reveló información perturbadora sobre su vida con Mauricio Delgado. Le había dicho que era huérfana, que él la había rescatado de la calle cuando tenía 8 años y que le debía todo lo que tenía. La había mantenido aislada de contactos externos, controlando cada aspecto de su vida y utilizando una combinación de manipulación psicológica y dependencia económica para mantenerla bajo su control. Marina organizó cuidadosamente un encuentro secreto entre Roberto y Ángela para el sábado siguiente. Eligieron un café discreto en la colonia Doctores, lejos tanto del barrio de Roberto como de las zonas frecuentadas por Ángela. Marina sabía que este encuentro sería crucial para confirmar definitivamente la identidad de la joven y potencialmente desencadenar un proceso legal complejo. Roberto llegó al café una hora antes de la cita programada, incapaz de controlar su ansiedad. Durante toda la semana había fluctuado entre la esperanza extrema y el terror de enfrentar otra decepción. Se había vestido con su mejor camisa y había llevado consigo un álbum fotográfico con imágenes de Paloma desde su nacimiento hasta su desaparición, junto con algunos de sus juguetes favoritos que había conservado durante todos estos años. Cuando Ángela entró al café, Roberto sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Incluso a través de los cambios naturales de la edad y las diferencias en el estilo y maquillaje, reconoció inmediatamente a su hija. Se puso de pie temblorosamente, sin poder articular palabra, mientras las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ángela se acercó lentamente, estudiando el rostro del hombre mayor que tenía frente a ella. De repente, sus propios ojos se llenaron de lágrimas. «Papá», susurró con una voz que Roberto reconoció inmediatamente, a pesar de los años transcurridos. Era la misma entonación, la misma dulzura que recordaba de su pequeña Paloma. El encuentro fue intensamente emocional. Padre e hija se abrazaron durante largos minutos, llorando juntos la pérdida de 22 años que nunca podrían recuperar. Roberto le mostró las fotografías, y Ángela comenzó a recordar detalles específicos de su infancia: el nombre de su muñeca favorita, la canción que él le cantaba antes de dormir, el sabor del chocolate caliente que preparaba los domingos por la mañana. Ángela relató a Roberto la terrible historia de sus años desaparecida. Después de ser secuestrada de la guardería, había sido trasladada a una casa en las afueras de la Ciudad de México, donde vivía con otras niñas en condiciones deplorables. Sus captores habían utilizado técnicas de manipulación psicológica para hacerle olvidar su vida anterior, incluyendo la administración de medicamentos que afectaban su memoria. Durante sus primeros años de cautiverio, Ángela había sido explotada en diversas formas,
incluyendo trabajo doméstico forzado y posteriormente, cuando alcanzó la adolescencia, explotación sexual. Mauricio Delgado había asumido su cuidado cuando tenía 14 años, presentándose como su salvador pero continuando con patrones de control y explotación aún más sofisticados. Delgado había construido cuidadosamente una nueva identidad para Ángela, borrando sistemáticamente cualquier conexión con su pasado. Le había proporcionado documentos falsos, una historia fabricada sobre su origen, y la había condicionado psicológicamente para depender completamente de él. La transición a la industria del entretenimiento para adultos había sido presentada como una oportunidad para mejorar su situación, pero en realidad representaba una nueva forma de explotación. Roberto escuchó la historia de su hija con una mezcla de horror, ira y alivio. Horror por los sufrimientos que había padecido, ira contra quienes la habían dañado, y alivio por haberla encontrado finalmente con vida. Le prometió que haría todo lo posible para protegerla y ayudarla a reconstruir su vida, independientemente de las dificultades legales o personales que enfrentaran. Marina, quien había observado discretamente el encuentro desde una mesa cercana, se acercó cuando consideró que padre e hija habían tenido suficiente tiempo para procesar el momento inicial. Les explicó que necesitarían actuar rápidamente para garantizar la seguridad de Ángela y construir un caso legal sólido contra sus captores. El plan que Marina propuso era complejo pero necesario. Primero, realizarían una prueba de ADN para confirmar oficialmente la identidad de Ángela como Paloma Hernández. Segundo, documentarían exhaustivamente el testimonio de Ángela sobre sus años de cautiverio. Tercero, coordinarían con las autoridades para arrestar a Mauricio Delgado y desmantelar su operación. Finalmente, trabajarían en la recuperación psicológica y legal de Ángela. Ángela reveló información crucial sobre la organización de Delgado. No era un operador solitario, sino parte de una red más amplia que se dedicaba al secuestro y explotación de menores. Tenía conexiones con funcionarios corruptos que le proporcionaban protección, y manejaba varias casas seguras donde mantenía a otras víctimas en condiciones similares a las que ella había experimentado. Roberto se sintió abrumado por la magnitud de la situación. Durante años había imaginado este momento de reencuentro, pero nunca había considerado la complejidad legal y emocional que enfrentarían. Su hija no era la niña de 4 años que había perdido, sino una mujer adulta traumatizada que necesitaría años de apoyo para recuperarse completamente. La conversación se extendió hasta altas horas de la noche. Ángela proporcionó detalles específicos sobre ubicaciones, nombres de otros victimarios y métodos operativos de la red criminal. Marina tomó notas meticulosas, sabiendo que esta información sería fundamental para construir casos legales contra múltiples perpetradores y potencialmente rescatar a otras víctimas. Antes de separarse, establecieron un protocolo de comunicación seguro. Ángela regresaría temporalmente con Delgado para no despertar sospechas, mientras Marina coordinaba con las autoridades federales para planificar una operación de rescate. Roberto, por su parte, se preparó mentalmente para las batallas legales y emocionales que se avecinaban. Marina Solís sabía que la situación requería la intervención de autoridades federales especializadas en combate contra la trata de personas. Contactó a la Fiscalía General de la República y específicamente a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos. La agente federal Carmen Ruiz, una investigadora experimentada con 15 años combatiendo estos delitos, tomó el caso inmediatamente. La agente Ruiz revisó cuidadosamente toda la evidencia compilada por Marina, las fotografías comparativas, el testimonio de Ángela, la investigación sobre Mauricio Delgado y los registros que demostraban la identidad falsa de Ángela Blanco. La evidencia era sólida, pero Ruiz sabía que necesitarían actuar con precisión quirúrgica para evitar que Delgado destruyera evidencia o trasladara a otras víctimas. Durante las siguientes 2 semanas, se desarrolló una investigación encubierta exhaustiva. Agentes federales vigilaron discretamente las propiedades asociadas con Delgado, interceptaron sus comunicaciones telefónicas bajo orden judicial, y siguieron sus movimientos para mapear completamente su operación. Lo que descubrieron superó las peores expectativas. Delgado manejaba una red que había victimizado a docenas de menores a lo largo de 2 décadas. Ángela continuó viviendo bajo la supervisión de Delgado,
pero ahora mantenía comunicación constante con las autoridades a través de un dispositivo de comunicación encubierto que Marina le había proporcionado. La tensión era extrema, ya que cualquier comportamiento sospechoso de parte de Ángela podría alertar a Delgado y poner en peligro toda la operación. El plan de rescate fue diseñado para ejecutarse simultáneamente en múltiples ubicaciones. El equipo de la agente Ruiz había identificado 3 propiedades principales donde Delgado mantenía víctimas: un departamento en La Condesa donde vivía Ángela, una casa en Naucalpan donde aparentemente se encontraban otras jóvenes, y una oficina en la colonia Roma donde manejaba los aspectos comerciales de su operación. La operación se ejecutó el martes 12 de abril de 2022, a las 6 de la mañana. 3 equipos de agentes federales atacaron simultáneamente las ubicaciones objetivo, mientras un cuarto equipo arrestó a Delgado en su residencia personal en Las Lomas. La coordinación fue perfecta, impidiendo que los criminales se comunicaran entre sí o destruyeran evidencia. En el departamento de La Condesa, los agentes encontraron a Ángela, quien había sido instruida para permanecer en su habitación hasta que llegara el equipo de rescate. En la casa de Naucalpan, la situación fue más dramática. Se rescataron a 5 jóvenes de entre 16 y 22 años, todas víctimas de explotación sexual. En la oficina de la Roma, se incautaron computadoras, archivos financieros y una amplia documentación sobre la operación criminal. Mauricio Delgado fue arrestado sin resistencia, aparentemente consciente de que su operación había sido completamente comprometida. Durante el arresto, los agentes encontraron en su poder documentos que confirmaban su participación en múltiples secuestros, incluyendo registros detallados sobre la adquisición de Paloma Hernández en el año 2000. Roberto esperaba en las oficinas de la fiscalía cuando trajeron a Ángela después del operativo. Ver a su hija escoltada por agentes federales, libre finalmente de sus captores, fue un momento de alivio indescriptible. Sin embargo, ambos sabían que la verdadera recuperación apenas estaba comenzando. Los interrogatorios posteriores revelaron la magnitud completa de la operación de Delgado. Durante 22 años, había secuestrado o comprado a menores vulnerables, muchos de ellos de familias de bajos recursos o niños en situación de calle. Su modus operandi incluía el uso de identidades falsas, corrupción de funcionarios públicos y una red de cómplices que operaba en múltiples estados de la República. La investigación también reveló conexiones internacionales. Delgado había vendido víctimas a operadores en Estados Unidos y otros países, generando millones de pesos en ganancias ilícitas durante décadas. Su organización había operado con impunidad debido a la corrupción sistemática y la falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno. El juicio contra Mauricio Delgado y su red criminal comenzó 8 meses después de su arresto. La Fiscalía había construido un caso sólido basado en el testimonio de múltiples víctimas, evidencia documental extensa y la colaboración de varios cómplices menores que aceptaron cooperar a cambio de sentencias reducidas. El caso se convirtió en un referente nacional sobre la lucha contra la trata de personas. Ángela, ahora oficialmente reconocida como Paloma Hernández tras las pruebas de ADN, se convirtió en testigo clave del proceso. Su testimonio fue devastador. Relató con valentía extraordinaria los 22 años de explotación, proporcionando detalles específicos sobre métodos de control, ubicaciones de operación y otros participantes en la red criminal. Durante el juicio, se reveló que el secuestro original de Paloma había sido un encargo específico. Un cliente había solicitado una niña con características físicas particulares, específicamente albinismo, para propósitos que nunca fueron completamente esclarecidos. Esta revelación agregó una dimensión aún más siniestra al caso, sugiriendo que existían redes internacionales que comerciaban con menores basándose en características físicas específicas. Roberto asistió a cada sesión del juicio, enfrentando dolorosamente los detalles del sufrimiento que había padecido su hija. Sin embargo, también experimentó una sensación de justicia que había esperado durante más de 2 décadas. Ver a los responsables enfrentando las consecuencias legales de sus actos proporcionaba una forma de cierre que nunca pensó que experimentaría. El veredicto fue contundente. Mauricio Delgado fue condenado a 60 años de prisión por múltiples cargos incluyendo secuestro, trata de personas, explotación sexual comercial y asociación delictuosa.
Sus principales cómplices recibieron sentencias de entre 20 y 40 años. El juez describió los crímenes como ataques sistemáticos contra la dignidad humana y estableció precedentes importantes para casos futuros. Más allá de la justicia legal, comenzó el largo proceso de sanación emocional para Paloma y Roberto. La joven inició terapia psicológica intensiva para tratar el trauma complejo resultante de décadas de abuso. Roberto también recibió apoyo psicológico para procesar la culpa, el dolor y las dificultades de reconstruir una relación padre-hija después de tanto tiempo separados. La adaptación no fue sencilla. Paloma luchaba con problemas de confianza, ansiedad severa y dificultades para establecer límites saludables en las relaciones interpersonales. Roberto enfrentaba el desafío de relacionarse con una hija adulta traumatizada, muy diferente de la niña de 4 años que recordaba. Ambos necesitaron tiempo y paciencia para construir una nueva dinámica familiar. Sin embargo, también hubo momentos de profunda conexión. Paloma comenzó a recuperar memorias de su infancia temprana, recordó la canción que Roberto le cantaba, el sabor de las tortillas que hacía los domingos, la sensación de seguridad cuando la cargaba después de una pesadilla. Estos fragmentos de memoria se convirtieron en puentes que conectaron su pasado perdido con su presente recuperado. Marina Solís continuó apoyando legalmente a la familia durante el proceso de reintegración. Ayudó a Paloma a recuperar su identidad legal original, a acceder a servicios de salud especializados y a navegar las complejidades burocráticas de reconstruir una vida después de décadas de inexistencia oficial. El caso de Paloma Hernández se convirtió en un símbolo nacional de esperanza para miles de familias que buscan a seres queridos desaparecidos. Su historia demostró que incluso después de décadas, la justicia es posible, y que el amor familiar puede sobrevivir a las circunstancias más adversas. 2 años después del rescate, Paloma y Roberto habían logrado construir una relación sólida basada en el respeto mutuo y la comprensión de sus respectivos traumas. Paloma había comenzado a estudiar psicología, inspirada por su deseo de ayudar a otras víctimas de trata. Roberto, por su parte, se había convertido en activista por los derechos de las víctimas de desaparición forzada. La historia de la familia Hernández serve como un recordatorio poderoso de que la justicia, aunque tardía, mantiene su valor. También ilustra la importancia de nunca abandonar la esperanza, de la persistencia en la búsqueda de la verdad, y del poder transformador del amor familiar para sanar incluso las heridas más profundas. El último capítulo de esta historia aún se está escribiendo, mientras Paloma y Roberto continúan reconstruyendo su vida juntos, honrando tanto el dolor del pasado como la esperanza del futuro que ahora pueden construir unidos. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!